Sí, ok, siempre hay que hacer la prueba de sonido antes de comenzar. Bien, bueno, el Señor les bendiga a cada uno, es un gusto, la verdad, poder compartir. Siempre también es un momento de tensión para mí, cada vez que hay que predicar, hay que prepararse, y creo que en este año que hemos estado con los jóvenes, ha sido un desafío aún mayor cada vez más el tener este tiempo de intentar que reflexionemos juntos, ¿verdad? Sobre nuestra vida, sobre nuestra manera de vivir como creyentes, si realmente lo somos, y también poder internalizar lo que la Biblia nos enseña para nuestro andar cristiano. Estamos viviendo unos tiempos complejos. La última vez, el último tiempo que tuvimos juntos, hablamos acerca del dualismo de las nuevas realidades. El dualismo nos eh, permite, por decirlo de alguna manera, un acomodo en nuestra vida cristiana, en el cual nos permite vivir dentro del círculo cristiano de una manera, cuando digo círculo cristiano, hablo de la iglesia, tal vez de la familia, que si somos de una familia cristiana, todo círculo en el cual nos reunamos con personas de nuestra misma fe, vivimos de cierta manera, muy bien, ¿ok? Pero cuando salimos de ese círculo y vamos hacia donde hay otras personas que no comparten nuestra fe, que no les interesa nuestra fe, que no creen en Dios, que tienen otra manera de hablar, de vivir, de pensar, de decidir, entonces nos acomodamos a otra manera a esa manera de también de estar. Es un dualismo que nos acomoda de alguna manera para no tener conflictos cuando salimos del círculo cristiano. Pero eso es algo ilusorio. Nosotros no somos cristianos de momentos, ni de ciertas horas, ni de ciertos tiempos, sino que nosotros somos cristianos si realmente lo somos todo el día, en donde quiera que estamos. Am, bueno, el asunto es que hoy en día ha pasado algún tiempo, y no sé si ustedes han podido contemplar cómo tan rápidamente van ocurriendo las cosas, no solamente en nuestro país, sino que también en el mundo. Cómo rápidamente se van moviendo los hilos de este mundo, los vientos de este mundo, trayendo a nosotros una nueva corriente de establecer una nueva moral en el mundo. Obviamente el mundo siempre ha tenido su moral, pero que es diferente a la del creyente, pero hoy en día se ha transformado en una corriente fuerte que está imponiendo no solamente una moral desde el punto de vista de filosófico, sino que también desde el punto de vista legal, político, estableciendo nuevas normas de vida, las cuales rigen para todos los ciudadanos y diciéndonos, esta es la nueva forma de vivir, esta es la nueva moral de nuestra sociedad hoy en día. Yo no sé si ustedes han hecho ese ejercicio cada vez que ven noticias, si es que ven noticias. Am, pero es lo que está ocurriendo. Y escuché por ahí que el año pasado en la ONU se dio un informe en el cual hacían postulados en contra de la religión, en contra de la iglesia. Y me tomé el tiempo de buscar si era real, porque uno no puede llegar y decir cosas así nomás. Y tengo aquí un documento que es un pequeño extracto de lo que fue el informe de la ONU respecto a está dentro del marco de ¿cómo se llama esto? De lo que rige los derechos de la religión. ¿Ok? Pero es extraño, en realidad no habla tanto del derecho de religión, sino más bien habla un poco en contra de la religión. Y escuchen lo que dice lo que se llama el relator de la ONU. ¿Ok? A todo esto deben entender
que la ONU obviamente reúne a muchos países, ¿cierto? Es una organización unida de muchas naciones. Así también existe la Unión Europea, ¿verdad? Por lo tanto, significa que los acuerdos que se toman después rigen a todos los países que componen la ONU y tienen un poder sobre los países que están ahí, porque supuestamente están de acuerdo. Bueno, dice lo siguiente el relator de la ONU, y escuchen bien, por favor. Dice, rechazo firmemente cualquier afirmación de que las creencias religiosas puedan invocarse como una justificación legítima de la violencia o discriminación contra mujeres, niñas o personas LGBT+. El derecho a la libertad de religión protege a las personas, no a las religiones como tales. Luego dice, este hombre insta a los estados a derogar las leyes de discriminación de género, incluidas las promulgadas con referencia a consideraciones religiosas que penalizan y se lo voy a leer lento, adulterio, criminalización a las personas sobre la base de su orientación sexual o identidad de género real o percibida, criminalizar el aborto en todos sus casos y facilitar prácticas religiosas que violen los derechos humanos. Las mujeres y las personas LGBT+ sufren discriminación y violencia infligidas en nombre de la religión por agentes estatales y no estatales que les impide disfrutar plenamente de sus derechos humanos. Cuando estamos hablando de la ONU, estamos hablando de un organismo que lo que dice, lo que evacúa desde sus informes y desde su mesa central, tiene que tomar un carácter o una forma en cada país que compone la ONU. Y lo que está diciendo aquí, hay un lenguaje primero. Se está hablando derechamente de que desde la religión hay una continua discriminación y violencia. Y eso obviamente pone una base inmediatamente en el pensamiento de las personas de que la religión es discriminatoria y violenta. Por lo tanto, obviamente uno siempre va a estar en contra de la discriminación y la violencia, así como base, ¿no? Por lo tanto, inmediatamente siento un precedente de decir, claro, esto es malo, porque discriminar siempre lo asociamos a algo malo, a algo que denigra a las personas, a algo que de ninguna manera trae un bien. Y la violencia obviamente la asociamos a cualquier tipo de agresión, sea psicológica o física. Así que ya hay un lenguaje que se está usando de por sí para decir la religión es violenta y discriminatoria. Y luego dice que no se deben tomar, o voy a saltarme a otra parte, dice que se deben derogar todas las leyes que estén de alguna manera basadas o tengan su fundamento en un principio religioso. Y debemos entender lo siguiente: las constituciones de los países de Occidente, ¿verdad? Mayormente fueron, a ver, los países de Occidente y nosotros, por ejemplo, Sudamérica, para hablar en nuestro ámbito, nosotros fuimos colonizados por los españoles, es decir, nuestra religión base al principio fue católica, por lo tanto, de alguna u otra manera, las constituciones estaban en alguna manera, en alguna medida, no estoy diciendo que sean como la Biblia, pero reflejaban o tenían en sí principios valóricos cristianos. El hecho de que el matrimonio, por ejemplo, el matrimonio dice, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, esa sola frase refleja un principio cristiano. ¿Por qué? Porque sale de la Biblia. Si alguien pregunta, ¿de dónde dice, quién dice que tiene que ser entre un hombre y una mujer?
básicamente van a llegar a la conclusión de esto que parte desde la Biblia. Por lo tanto, van a decir, es un principio religioso, es un fundamento religioso. Por lo tanto, no vale, no sirve hoy en día. Debe ser derogado porque está fundado en algo religioso. Y así podemos tomar muchos otros ejemplos. ¿Por qué? Porque esos principios religiosos ahora son discriminatorios y son violentos. Y no permiten, dice aquí, que las personas puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos. Y bajo derechos humanos se ha abierto una carretera inmensa, ¿verdad? Amplia, espaciosa, ¿verdad? Para llevar adelante entonces una nueva moralidad, un nuevo fundamento de principios morales. Y quiero decirles, y espero no me malentiendan, yo no quiero meterme en sí en un tema de política, pero necesariamente va a estar ahí. No es casualidad, hermanos, no es casualidad que en muchos países y ahora en el nuestro se esté haciendo una nueva constitución. No es casualidad. Lo que pasa es que las constituciones tenían, por decir, un espíritu en el fondo de sus leyes, no de todas, pero ciertas, especialmente las que tienen que ver con principios de vida, tenían un espíritu, entre comillas, voy a decirle, cristiano, religioso. Por lo tanto, cada vez que venía una iniciativa de ley, por ejemplo, el matrimonio igualitario, o matrimonio homosexual, o ¿cómo se llama esto? De que puedan adoptar hijos, por ejemplo, chocaban con algo que estaba en la Constitución. Chocan con un principio, y ese principio valórico proviene de un principio bíblico. Por lo tanto, no hay manera de poder avanzar más allá y necesitamos entonces echar abajo todo. Como dicen, hay que refundar, hay que hacer todo de nuevo. Y eso no es casualidad. Es un movimiento necesario para poder echar a andar y avanzar en esta nueva moralidad que viene, la verdad que dicen que viene desde Europa hacia América. Y pasando a Estados Unidos, obviamente va a decantar hacia Sudamérica. Ahora, yo les pregunto, hermanos, jóvenes, ¿están, ¿están conscientes de esto? ¿Están mirándolo con detención? ¿Están pensando cómo van a enfrentar esta nueva forma de vida y vivir aún así firme en los principios morales cristianos bíblicos? ¿Están firmes en eso, en sus convicciones, lo suficiente para poder discriminar entre lo que realmente, entre lo que Dios ama y lo que el mundo ama? Eh, no sé si ustedes están haciendo el ejercicio, pero deben saber que hoy en día esto no es algo pasajero. Hay un gran esfuerzo político, un gran esfuerzo económico y un gran esfuerzo comunicacional para de alguna manera erradicar los valores y fundamentos cristianos que alguna vez fueron, eh, fundamentales para la elaboración de las leyes de muchos países. Y saben que hay una nueva terminología hoy en día, que creo que no la hemos tocado, que es que estamos o vamos hacia una era post-cristiana. Está dentro del postmodernismo, es un fruto del postmodernismo, una era post-cristiana, es una era sin el cristianismo, una era donde Dios no existe, donde sus fundamentos no existen. Por eso es necesario un fundamento nuevo. Pero no siempre fue así, y quiero decirles esto también al comenzar, eh, para que no nos falte la esperanza en ustedes, y no miremos las cosas de una manera solamente oscura, porque esto no ha sido, esto es algo que siempre ha venido en la historia. La Biblia nos habla de tiempos
de oscuridad, de incredulidad absoluta, hasta que Dios levanta a alguien y vuelve a traer la luz de su palabra y vuelve a haber un tiempo de reavivamiento hacia la fe, de volverse a la fe. Y así ha sido. Estamos terminando el mes de la Reforma, y la Reforma es exactamente lo que el fin de un tiempo de absoluta oscuridad, aunque estábamos bajo la iglesia, la religión católica, era un tiempo de absoluta oscuridad. Y Dios siempre, siempre va a llevar adelante su plan sin faltar. Y hubo un tiempo, hermanos, en que el cristianismo fue reconocido como un estilo de vida que impactó y prosperó a la sociedad con sus valores morales. Eran reconocidos como algo bueno, algo necesario para la sociedad. El cristianismo construyó y fundó muchas de las mejores universidades que hay en Europa y en Estados Unidos. Es decir, influyó en la educación de los países. Yo estaba recordando que hace unos 15 años atrás, si no más o menos, se comenzó acá a tener una igualdad en culto, ¿verdad? Y lo cual en los colegios se tenía que tener, si había un alumno que decía yo quiero que me hagan religión cristiana, tenía que haber un profesor de educación cristiana. Y de hecho yo hice clase en un colegio por un año, un par de años. Pero eso rápidamente hoy en día se está dejando atrás. ¿Por qué? Porque ya la religión cristiana o de cualquier tipo de religión hay que eliminarlo, hay que dejarlo atrás. No puede trascender más allá de la iglesia, no puede trascender a la educación, pero alguna vez la educación fue grandemente impactada por el mundo cristiano. El mundo cristiano edificó hospitales, edificó orfanatos. Qué una pena que hoy día no hayan orfanatos cristianos en nuestro país donde los niños puedan encontrar realmente un lugar bueno donde estar y no como es el Sename. Pero ¿por qué no hay? Porque la iglesia se ha ido cada vez volviendo más hacia adentro. Y eso es lo que estaba pasando. La iglesia ha comenzado a replegarse, hermanos, hacia adentro de sus templos. Y eso es lo que el mundo también busca. No piensen que, por lo menos aquí en nuestro país, probablemente no nos vayan a perseguir. Lo que es como la primera forma de tratar con el cristianismo, va a ser como se ha hecho en otros países, es que vivamos nuestra religión, nuestra vida, nuestra fe de una manera personal, particular. Mientras lo hagas para ti, no hay problema. Mientras no levantes la voz y digas lo que tú crees, no hay problema. Vívelo para ti. Y la iglesia que se reúna en sus templos. Y mientras esté en sus templos, no hay problema, canten, prediquen, hagan lo que quieran, pero allá adentro. Y hemos poco a poco, de una manera extraña, hemos venido hacia adentro. Hemos comenzado a hacer una vida cristiana personal, particular, que no afecta a nadie, que no influye en nadie. La iglesia, estaba pensando yo, en los años, hasta los años 80, quizás un poco los 90, todavía uno veía la iglesia en la calle, todavía habían eventos en la calle, todavía habían campañas evangelísticas masivas donde en lugares donde la gente no podía simplemente decir, bueno, si no quiero, no escucho, no. Pero hoy en día hay una nueva maquinaria, incluso en la iglesia, que es, todas las cosas se transforman en eventos públicos, pero en alguna medida en lugares cerrados. En lugares donde si tú quieres ir, tienes que pagar una entrada para estar ahí. Así que decisión tuya si quieres ir. La iglesia se ha replegado. Ya no influye. Ya no influye en la sociedad, no se ve, no trasciende. Y cuando digo de influir, no me refiero a hacer una marcha y ese tipo de cosas, sino me refiero a cómo nosotros en nuestros principios, valores y creencias va afectando a quien está a nuestro alrededor.
pero hemos preferido, como dije antes, esta vida dualista en que en el círculo cristiano hago todo eso, pero fuera del círculo me repliego y me parezco más al mundo, y así no tengo conflictos con nadie. Por eso hoy en día la preocupación que surge al observar estos vientos de una nueva era post-cristiana, con una nueva moralidad, eh, que está, no solamente hay una nueva moralidad, como dije, filosófica, sino que también apoyada legalmente, con leyes, es cómo vamos a enfrentarlo. ¿Cómo ustedes, jóvenes, van a enfrentarlo? ¿Cómo van a criar a sus próximos hijos, a sus futuros hijos? Yo aún tengo hijos pequeños, están creciendo en esta sociedad, y también estoy poniendo en ellos fundamentos para que cuando ellos se enfrenten a este mundo puedan discriminar claramente y puedan ver que esta nueva moralidad no tiene nada que ver con la moralidad de Dios, con la fe ni con la vida cristiana. ¿Cómo lo harán ustedes? Y eso depende de hoy, cómo ustedes hoy, en el año 2021, consagren su vida al Señor para enfrentarlo. Por eso hoy día vamos a responder la pregunta, ¿vives en la carne o vives en el espíritu? Y ahí en Romanos capítulo 8, verso 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Cuando Pablo habla de la carne, debemos entender lo siguiente, debemos ser conscientes de esto. Este cuerpo, y no solamente me refiero a este cuerpo carne, sino que también se refiere a nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestro razonamiento, nuestras emociones. Todo eso Pablo le llama carne, es la sarx, que significa una naturaleza humana con sus debilidades y con sus pasiones. Y todo eso se encierra en la palabra carne. Somos, como dice Pablo, somos carnales, somos de carne. Y por ser de carne en forma natural también, esta carne está corrompida. Y ese es el problema de nuestra naturaleza humana, está corrompida, está contaminada, está caída. Y entonces es débil y se opone a las cosas de Dios, pero al mismo tiempo fuerte para llevarnos fácilmente hacia lo que no agrada a Dios. Por ejemplo, es parte de nuestra debilidad humana sentir tristeza, pero la tristeza nos puede llevar a la amargura, y la amargura nos puede llevar a la depresión. Es propia naturaleza tal vez tener hambre, pero a veces el hambre nos lleva hacia el mal genio, el mal carácter, o a veces a la queja, a la ingratitud. Es propio de nuestra naturaleza tener una atracción sexual hacia la persona del otro sexo. Sin embargo, no es tan difícil, y mucho menos hoy, con toda la promoción que hay, es que esta atracción sexual natural se transforme en algo pecaminoso, que nos lleva fácilmente a todo tipo de clases de pecados sexuales. Y entonces nuestras pasiones, esta carne empieza a controlar nuestra vida, y a veces controla hasta nuestro tiempo, y a veces controla nuestro carácter. Esa es la carne. Y debemos ser conscientes de que somos de carne, que está ahí. Hoy en día la consigna es lo que tú sientas, me refiero a lo que a ti te parezca bien. Estaba recién escuchando un reportaje en Islandia, un país que está, si no me equivoco, ellos son ateos completamente. Eh, Decía el hombre, aquí luchan por todo, es decir, todo lo que le parece a ellos bueno, dijo,
lo luchan hasta que lo consiguen y se transforma en ley. Es decir, hoy día es lo mismo, lo que tú sientas, lo que te parezca que es bueno, entonces lucha por eso, es tu derecho humano, todo lo que a ti te parezca que necesitas es tu derecho humano, ¿verdad? Y que alguien está obligado a satisfacer. Y, por lo tanto, hay una libertad, una facilidad para vivir bajo nuestras pasiones y darle rienda suelta y buscar también satisfacción en ello. Ahora, ¿qué significa vivir en la carne? Yo sé que estos son términos que usamos, pero estoy casi seguro de que poco entendemos los términos, vivir en la carne, vivir en el espíritu. Bueno, vivir en la carne, vamos a decir, es vivir en el pecado, vivir en el espíritu es vivir más fieles a Dios, pero no entendemos realmente lo que significa. Eh, Vivimos en la carne y podemos decir, bueno, somos pecadores. Un creyente va a decir, de alguna manera, yo soy pecador. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa en mí todavía. Pero también podemos entender o creer que significa que porque soy pecador, entonces es normal, es lógico que simplemente peque. Andar en la carne o vivir en la carne, podemos decir, significa en general que es una naturaleza, que nuestra naturaleza pecaminosa, nuestras pasiones propias de nuestra naturaleza mandan, controlan nuestro ser. Vivir en la carne significa ser esclavo del pecado. Significa que el pecado es nuestro amo y nosotros somos sus siervos. Así que creo que uno debería preguntarse, bueno, pero un creyente puede andar en la carne, puede vivir en la carne, y, y, y obviamente nos va a parecer que no concuerdan ambas cosas. No puedo ser creyente al mismo tiempo o ser esclavo del pecado. Y es porque el creyente ha recibido una nueva naturaleza espiritual, tiene una naturaleza carnal, pero ha recibido algo que es una nueva naturaleza que es espiritual, cuando el Espíritu Santo ha venido sobre él. Así que quiero decirle que la respuesta a si un creyente puede vivir en la carne, la respuesta corta es no, no. Y miren ahí, por favor, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo. Luego hay una coma. Y dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No significa que está diciendo hay dos clases de cristianos, los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. No, está diciendo no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Y quiénes están en Cristo? Los que andan conforme al Espíritu. No son los que andan conforme a la carne. ¿Por qué? Porque están en Cristo. Y en este versículo, Pablo resume al final toda la enseñanza del capítulo 8 y está diciéndonos, en síntesis, hay solamente dos clases de personas, no dos clases de creyentes, dos clases de personas, las que están en Cristo, y esa es la clave, y las que no están en Cristo, las que andan conforme al Espíritu y las que andan conforme a la carne. Así que las que están en Cristo no tienen condenación, han sido liberadas de la condenación del pecado, han sido libres de la culpa y del castigo que venía por el pecado. En el fondo han sido justificados. Ahora, en tu propia mente, haz la contraposición. El que anda en la carne, el que anda en la carne, no ha sido justificado. La condenación sigue sobre él.
no ha recibido el Espíritu Santo. Está aún en la condenación esperándole, la condenación eterna. El que está en Cristo, tiene un nuevo dueño. El pecado, el poder que tenía el pecado en su vida ha sido abolido. No porque no porque ande más aquí o más allá, sino porque está unido a Cristo. Entonces el pecado ahora ha perdido su derecho. Alguien dijo que es como cuando se destituye a un rey. El rey, el yo, nuestro yo, nuestra carne está ahí en el trono de nuestra vida, controlando todo. Pero cuando viene el Espíritu Santo de parte de Dios, lo destrona, lo saca de ahí. Es algo, un nuevo estado, el estado del reino de Dios, donde Dios gobierna. Pero ojo, este rey depuesto está depuesto, pero sigue ahí. ¿Por qué? Porque somos de carne. Y sigue tratando de que le sirva, si sigue tratando, por eso que en la antigüedad a los reyes depuestos los mataban. ¿Por qué? Porque era la manera de terminar finalmente con cualquier triquiñuela que pudiesen hacer. Pero esta carne sigue viva en nosotros de alguna manera y siempre está tratando de tentarnos, de que hagamos su voluntad, de exigirnos todavía obediencia, pero hemos recibido un espíritu, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que ha tomado ahora el control de nuestra vida, ha tomado el centro de nuestra vida. ¿Para qué? Para capacitarnos, para ya no obedecer a la carne. Así que dice ahí en capítulo 6, si pueden buscar ahí en el capítulo 6, versículos 12 al 14, es lo que acabo de decir. Voy a leer en una versión un poco diferente. Dice, por tanto, no permitan, y en otro lenguaje, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. En un resumen, está diciendo, hemos sido capacitados por la gracia a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no dejar que el pecado nos controle, para no dejar que la carne nos gobierne, para no dejar que simplemente obedecerle como lo obedecíamos antes. Dice ya, ahora estamos facultados para decirle, yo no te voy a prestar ni mi mente, ni te voy a prestar ni mis oídos, no te voy a prestar mis ojos, no te voy a prestar ni mi corazón, ni nada para que tú lo gobiernes. Ahora quiero presentar mi vida completa a Dios. Y fíjense que hay un detalle, dice, ustedes preséntense, y es algo que repite, es decir, tenemos la facultad nosotros ahora, no como antes que éramos esclavos absolutos del pecado, ahora nosotros hemos sido facultados eh, por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Para tomar una decisión, para entrar en esta lucha con el pecado y rebelarnos a él, pero obedecer a Dios. Miren lo que dice, ustedes preséntense a Dios como vivos de entre los muertos. Eh, no sé si entienden lo que significa, pero yo estaba pensando, pero es un lugar donde está el mundo, estamos en el mundo, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Este mundo está muerto en delitos y pecados, y ahí estábamos nosotros. Pero vino el Espíritu de Dios, sopló en nuestra vida, nos reavivó, ¿verdad? Espiritualmente hemos sido renacidos, ¿verdad? Y estamos diciendo ahora, entre toda esta mortandad, estamos diciendo, Señor, aquí estoy vivo. Entre todos, hay alguien ahí, hay un joven allá, hay una jovencita allá, ese está vivo. Y dice, preséntense, dígale, Señor, yo ahora estoy vivo y estoy vivo para ti. Es una diferencia entre un vivo y un muerto. Y dice, hay una diferencia absoluta.
Somos distintos al mundo. Ya no estamos muertos en delitos y pecados. Ya nuestras pasiones son otras. Ya nuestra vista está puesta en otros lugares. Ya nuestros intereses tienen que ser otros. Ya nuestras prioridades son otras. Aún lo que ya tenemos, lo reenfocamos. ¿Para qué? Para que glorifique a Dios. Eso significa ser vivos entre los muertos. Somos totalmente diferentes, no somos iguales. El mundo quiere que hoy seamos todos iguales. Quiere que todos seamos exactamente iguales, que todos pensemos igual, y si piensas diferente, cállate, y si opinas distinto, cállate. Tienes que pensar igual que nosotros, porque si no, entonces eres un violento o eres un discriminador. Si tú no aceptas como nosotros vivimos, entonces no cabes en este mundo. Y no es extraño que nosotros seamos realmente peregrinos en esta tierra. Porque nuestro pensamiento ahora, nuestra vista está puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y cada vez este mundo para nosotros, para ti, si realmente eres hijo de Dios, va a ir perdiendo brillo. Pero no debemos simplemente despreciarlo. Aún tenemos que cumplir el mandato del Señor de predicar el Evangelio. Miren ahí, por favor, en Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu. Y luego dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Si ustedes notan el lenguaje, no dice Pablo, andad en el Espíritu y no andéis en la carne, porque esto no puede ser. Un creyente donde habita el Espíritu de Dios no puede al mismo tiempo andar en el Espíritu y andar en la carne, porque andar en la carne es para alguien donde no está el Espíritu Santo, donde no hay justificación, donde no hay salvación, sino que dice satisfacer, es decir, obedecer aún a sus deseos. Nosotros estamos capacitados hoy por la gracia, no para pecar más, como dice Pablo, estamos capacitados ahora para decir no. Estamos capacitados para decir, yo no voy a vivir conforme a tus normas, en forma a tus pasiones. Y andar, para que tengamos el cuadro completo, andar en, significa una vida, ¿verdad? Una vida cotidiana, que refleja lo que somos. Si andar en la carne refleja no somos inconversos. Andar en la carne es el reflejo de una persona incrédula. Andar en la carne es alguien que los principios de Dios, los mandatos de Dios, los valores de Dios no cuentan, no corren. Y su vida, su andar es un reflejo de lo que es. Pero el creyente anda no de esa manera, ¿verdad? Nosotros no andamos conforme a la carne, aunque pecamos, aunque somos débiles, aunque a veces le hacemos caso a nuestra debilidad, aunque nuestro corazón nos engañe, aunque aún faltan áreas de la vida que el Espíritu Santo tenga que renovar, pero no andamos en la carne. No podemos ya andar en la carne. Hay un espíritu que se opone y se opone. Y dice ahí, dice, porque la ley del espíritu de vida, en Romanos, volviendo a Romanos capítulo 8, no, perdón, ahí en Efesios capítulo, Gálatas, perdón, capítulo 5, en Gálatas capítulo 5, dice que el espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu. Hay una lucha, hay una contención ahí. No estamos entregados. El Espíritu ha venido para vivificarnos para Dios y por lo tanto estamos en un conflicto continuo. Así que dice Pablo, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, obviamente. Más vosotros, los creyentes, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí está otra vez para que lo pensemos y para que lo meditemos. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esa es la diferencia. Así que, hermanos,
hay una lucha en tu interior contra tu naturaleza pecaminosa, contra tus pasiones, contra tus deseos, tal vez contra tu pensamiento, con todo lo que ocurre y de pronto te encuentras pensando, bueno, esto no parece tan mal, no, pero sé que está mal, sé que Dios dice algo diferente. Hay una lucha en ti. Sientes que no te puedes simplemente conformar y sentirte tranquilo así como están las cosas. Sientes cierta inquietud de que el mundo se está corrompiendo cada vez más y que te está tocando a ti o que te va a tocar a ti de cerca pronto. O tal vez ya te está tocando en la universidad, en el trabajo o en algún lugar. Que tal vez tú dices, he tenido que guardar silencio, he tenido que callar para no meterme en problemas, pero no me siento tranquilo. Luchas hay una lucha en ti, en tu interior. Yo espero que tu respuesta sea sí, porque el creyente tiene eso, solamente el creyente tiene esa lucha. El inconverso no, el converso se entrega simplemente. Pablo dice en el capítulo 7, verso 18, lo siguiente: de modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien. Porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Es unos versículos muy extraños, pero se los voy a ilustrar de esta manera. Lo mencionó, si no me equivoco, Lutero, pero yo lo puedo decir de otra manera, porque yo cuando tenía unos 19 años, entré al servicio militar, allá en los Andes. Y tuve no sé si decirlo, la dicha o no, pero a mí me tocó hacer servicio militar en un escuadrón de caballería. Y no de caballería blindada, sino que de caballos. Yo jamás en mi vida me había subido un caballo. No sabía nada de caballos, excepto que tienen cola y cuatro patas. Así que no sabía nada. Me dijeron, bueno, como este es flaquito y bajito, debe ser jinete. Así que tiene pinta de jinete, lo vamos a poner de jinete. Y me pescaron y me tiraron al escuadrón. Y lo que pasa es que cuando uno llega, más o menos en abril, si no me equivoco, llegamos, han pasado 3 o 4 meses en que los caballos no han tenido ningún movimiento. Y los caballos no tienen la costumbre, o pierden la costumbre de tener un jinete encima que les diga dónde tienen que ir. Y si el jinete tampoco es muy bueno, obviamente el caballo va a corcoviar, va a tratar de botarte y también te va a llevar donde él quiere ir y no donde tú quieres llevarlo. Y Pablo está diciendo algo como esto: mi carne y yo. Mi carne es el caballo y yo soy el jinete. Donde mi carne va, yo voy, pero yo no quiero ir para allá. Pero me lleva para allá y yo no quiero ir para allá. Dice esto yo no lo hago, pero al fin de cuentas sí lo hago, porque soy yo, no me puedo separar. Cuando uno ya aprende un poco y toma la rienda, como se dice, del caballo, lo agarra firme, ¿verdad? Lo vas domesticando, domando en el tiempo, y tienes que lograr que el caballo haga lo que tú quieres que él haga y que te lleve donde tú quieres ir y no donde él quiere. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y esa es nuestra lucha, hermanos. Nuestra carne somos nosotros. Y ella quiere ir donde ella quiere ir. Y quiere correr tras los brazos de este mundo y tras sus principios y sus valores. ¿Por qué? Porque le acomoda, le satisface. Pero nosotros tenemos un Espíritu Santo que nos dice, tú no debes ir para allá. Lo que tienes que hacer es tomar las riendas de tu vida y decir, yo quiero ir hacia otro lado. Y debes domesticar tu carne. Debes someter tus pasiones,
tus pensamientos, tu voluntad, someterlo aquí en obediencia a ¿quién? A Cristo. ¿Para qué? Para que vaya donde tú realmente... Pablo dice, en mi interior yo quiero ir donde Dios quiere que vaya, pero mi carne quiere ir para otro lado. En lo profundo de mí yo quiero hacer el bien, pero hay esta ley que mi carne quiere ir para otro lado y tiene fuerza. Por lo tanto, necesitas tener más fuerza espiritual que fuerza carnal. Que tu carne sea cada vez más debilitada y que tu espíritu sea cada vez más fuerte. Por lo tanto, eh, hay algo que tenemos que tener en cuenta, que hace toda la diferencia para saber que yo no ando en la carne, aunque esté luchando, es que he sido librado de la esclavitud del pecado. Ahora el Espíritu Santo mora en mí. Y ese es un sello. Y este capítulo 8 de Romanos habla de todo eso y es un sello que nos dice y nos recuerda, tú eres hijo de Dios. El Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Cómo? Porque nos impulsa hacia donde Dios quiere que vayamos. Es el sello que habla después, más adelante, Pablo, y dice que es el sello el cual nos va a llevar a la presencia de Dios un día y no se va a ir de ahí. Es el sello de que, y es un sello, significa una marca de que eres propiedad de Dios. Y el Señor ha puesto un espíritu en ti, un Espíritu Santo para decirte, eres mi propiedad. Ahora yo soy tu amo. Y Dios es un amo totalmente diferente a lo que es la carne. Por lo tanto, nosotros estamos capacitados para vivir en el Espíritu. ¿Pero qué significa vivir en el Espíritu ahora? Bueno, ya podemos decir, significa que, bueno, soy salvo, que soy hijo de Dios, que tengo el Espíritu Santo en mi vida, que no hay condenación para mí, y eso más o menos me debe dar a mí tranquilidad. Pero al mismo tiempo tiene que impulsarme para realmente querer vivir en el Espíritu. Así que, ¿qué significa vivir en el Espíritu? Podríamos decir, en pocas palabras, que vivir en el Espíritu significa someter nuestra naturaleza con todo lo que significa eso, nuestra forma de pensar, nuestra forma de nuestras emociones, nuestra forma de vivir, nuestra forma de entender la vida, someterla completamente al Espíritu Santo. Significa que este Espíritu Santo que Dios nos ha dado por su gracia, debemos nosotros someternos a su voluntad. Nosotros debemos someternos a la voluntad del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. No podemos simplemente decir, voy a hacer la voluntad de Dios, pero no me voy a someter al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que se nos ha dado ¿para qué? Para que podamos realmente hacer la voluntad de Dios, es decir, vivir por el Espíritu Santo. El creyente vive por fe y para fe, de principio a fin. Es lo que se nos ha dado, hermanos, es de la gracia. Y vayan por favor a Efesios capítulo 5. Y quiero tocar ahí un punto, que también es otra frase que conocemos, pero que tal vez no comprendemos o entendemos completamente cómo funciona. Efesios capítulo 5, voy a leer del versículo 15, Efesios 5, versículo 15 al 18, voy a leer. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay instrucción, antes bien sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu?
en pocas palabras, como dije delante, ser lleno del Espíritu es dejar que el Espíritu tenga cada vez más control de tu vida. Pero vamos a ver un poquito por parte. Dice primero en verso 15, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. En otra parte, Pablo dice, en Efesios también, debemos andar como es digno de la vocación de nuestro llamado. Debemos andar dignamente conforme a los que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, debemos tener cuidado de cómo nosotros caminamos nuestra vida diaria. Poner atención en eso, ser diligentes en eso. Y la vida cristiana es mucho más que una contemplación religiosa de ciertas horas en el día. Es más que vivir en el círculo de los hermanos de la iglesia, sino que es un día a día, es un estilo de vida que se rige por los principios, por los mandamientos, por los valores morales de Dios, pero que los aplicamos a nuestra vida cotidiana para agradar a Dios. Así vivimos, andamos en la voluntad de Dios o andamos en el Espíritu, aplicando día a día eso. El mundo, hermanos, el mundo no vive bajo eso, no le interesa eso. Por eso el creyente es llamado sabio porque pone atención de cómo anda. El mundo no pone atención en cómo anda, no le interesa lo que Dios opine, no le interesa lo que Dios diga. El creyente dice, quiere ver cuál es la voluntad de Dios. Pero el mundo no. El mundo hoy en día dice, queremos soplar una nueva forma de vivir, una nueva forma de pensar, una nueva forma de razonar, nuevos valores que no ofendan a nadie, excepto a los cristianos. Porque vivimos en una época donde hay una amplia tolerancia, pero hay tolerancia para todo, excepto para el cristianismo. Eso es lo que dice la ONU, eso es lo que está diciendo las leyes, eso es lo que están diciendo hoy en día. Hay tolerancia para todo lo que sea, lo que tú quieras hacer, el que quieras decir, excepto para lo que esté basado en un principio o valor religioso, en el caso nuestro, la Biblia. Al mundo no le interesa eso, el mundo dice como el necio, no hay Dios, por lo tanto, si no hay Dios, ahora podemos vivir tranquilamente como queramos. Eso es la consigna. Oye, ahora no hay Dios. En esta nueva era no hay Dios. Es una era post-cristiana. Así que como no hay Dios, no debes tener ese temor que te habían dicho de que un día te van a juzgar y que vas a ir delante de Dios y el cielo y el infierno. No, ya no, eso no existe. Ya no existe Dios. Por lo tanto, puedes vivir como se te ocurra. Eres independiente. Puedes darle rienda suelta a todas tus pasiones. Dale rienda suelta a todo lo que tú quieras hacer, dale rienda suelta a todas tus emociones. Ese es el necio, que ha creído ese viejo anuncio de un libro, Dios ha muerto. Dios ha muerto, ahora somos libres. Y como dicen ahora, creen que aprovechar el tiempo significa, bueno, vive a concho, como dicen, no, vive a concho porque hay una sola vida. Pero el creyente no, el creyente es sabio. Dice, yo quiero saber la voluntad de Dios para mí. ¿Y dónde está esa voluntad? Bueno, está en la Biblia. El creyente pone atención de cómo anda y dice, bueno, ¿qué debo encontrar en mi vida entonces al andar en el Espíritu? Bueno, debo encontrar los frutos del Espíritu, debo encontrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Qué debo hallar en mi vida? Que amo a Dios y amo a mi prójimo. Así que, hermanos, nosotros, el creyente que quiere vivir realmente en el Espíritu, pone atención de cómo anda. Es sabio porque invierte tu tiempo para la gloria de Dios. El creyente es sabio porque pone atención en la voluntad de Dios. Y ahí está
el camino por el cual debes andar. ¿Y quién conoce la voluntad de Dios? ¿Quién conoce a Dios profundamente? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que ha sido derramado en nosotros. En 1 Corintios dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y escucha esta maravilla y dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que, si te preguntas, ¿cómo puedo vivir una vida en el Espíritu cada vez más firme? Porque ya la tienes, porque tienes el Espíritu Santo, por lo tanto, estás llamado, capacitado para vivir en el Espíritu, pero ¿cómo puedo vivir una vida más firme? Y necesitas también ser lleno del Espíritu Santo. Es un mandato, ser lleno del Espíritu Santo. Y eso te puede sonar un poco extraño. Porque puede sonar o Dios no me dio todo su espíritu, por lo tanto me dio una parte y yo tengo que ver cómo lleno la otra, tal vez con buenas obras, tal vez con esto y lo otro. O puede también pensar que cada cierto tiempo se me va un poco y tengo que volver de nuevo, o que yo tengo que llenarme. Pero en primer lugar, la mejor traducción es ser llenos por el Espíritu, porque es un verbo que está en pasivo. No, recibimos la acción del Espíritu Santo, no la hacemos nosotros. Recibimos la acción, somos llenados por el Espíritu Santo. Ese es el mandato, a ser llenados por el Espíritu Santo. Y primera de Juan, capítulo 2, en la Biblia, Dios habla hoy, dice, pero ustedes tienen el Espíritu Santo con el que Jesús Cristo los ha consagrado, los ha apartado. Y no necesitan que nadie les enseñe porque el Espíritu que Él les ha dado los intuye acerca de todas las cosas. Y Pablo dice en Colosenses 2:10 que estamos completos en Cristo. O sea, el Espíritu se nos ha dado completamente, no es que te falte un poco, no es que tengas que rellenar el estanque como se rellena el estanque del auto con gasolina, ¿no? No es esa la idea. Ser lleno del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo tome el control de tu vida. Si eres verdaderamente hijo de Dios, no necesitas más Espíritu Santo. Lo que necesitas o lo que el Espíritu Santo busca es, Él busca más de ti, que te sometas más a su control. Y para eso Pablo nos da una ilustración bastante interesante. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Y Pablo usa esta ilustración del vino. Bueno, hoy en día podemos usar muchas otras cosas, ¿no? Pero en el fondo Pablo dice, bueno, ¿qué pasa cuando una persona toma más de la cuenta? ¿Qué pasa cuando pones demasiado alcohol en tu cuerpo? Entonces dicen, comienzas a hacer cosas que no harías sobrio, ¿no? Comienzas a hacer el show. En el mejor de los casos solamente das un espectáculo, una fiesta, pero en otros casos la gente bajo la influencia del alcohol termina en accidentes, termina durmiendo a veces en la calle. Si ya no puedes controlarlo, empiezas a gastar más de la cuenta y tienes problemas con tu familia, se puede romper tu matrimonio, puedes perder tu trabajo. Y en algunos casos más extremos, la gente termina en la calle. En el fondo, pero todo eso, ¿por qué? Porque perdió el control de su vida. El alcohol comenzó a tener el control. Empezó a vivir bajo otra influencia, no la suya, sino la influencia del alcohol. Y le hizo hacer cosas que él no hubiese hecho. Bueno, ¿con qué llenas tu vida? ¿Con qué llenas tu vida? Porque lo que llene tu vida va a ir controlándote.
Si llenas tu vida con alcohol, va a ir controlando tu vida. Si llenas tu vida con lecturas, va a llenar tu vida. Y si no es la Biblia, obviamente va a ir poniendo pensamientos, ideas, ideologías en tu mente, porque todo tiene un argumento y no va a haber contraposición. Si llenas tu vida con pornografía, eso también va a ir controlándote, tus pasiones, tus impulsos. Y esto hoy en día es algo que está a la mano de todos, de niños, de jóvenes, de adultos. La otra vez escuchaba a un pastor y decía, probablemente no comiences mirando pornografía dura, sino que comiences también mirando en una telenovela donde hacen una escena media subida de tono y dice, bueno, nada del otro mundo. Luego la siguiente, tal vez una película, dice, bueno, allá se le vio el trasero al actor y a la mujer se le vio los senos, bueno, pero nada del otro mundo. Y cuando no te das cuenta, ya empiezas a querer más y más y terminas controlado en eso. Y tu mente ya no está pensando cómo andas, sino que está cada vez más impulsada por los deseos de tu corazón, por los deseos de tu carne, por tu mente. Pero si llenas, Pablo dice, no te llenes de esto, porque va a controlar tu vida. Necesitas que alguien controle tu vida, y ese es el Espíritu Santo. Él tiene que llenarte, para que vivas bajo su influencia, bajo su control, porque el Espíritu Santo no te quiere destruir como lo hace el mundo. No te quiere destruir como lo hacen las drogas, no te quiere destruir como lo hace el alcohol, no te quiere destruir como lo hace la pornografía o cualquier otra cosa. El Espíritu Santo quiere llevarte de más a más y crecer y vivir una vida absolutamente plena. Quiere fortalecerte para ser fuerte en este tiempo de cambios. Sed llenos del Espíritu. ¿Cómo podemos llevar esto a cabo? ¿Cómo se lleva esto a cabo en nosotros, hermanos? La clave es que no es simplemente decir, Espíritu Santo, lléname y va a ocurrir. Es un proceso en la vida. Y el proceso es que la medida, dice, tienes que poner atención cómo andas, tienes que andar en la voluntad de Dios. Y tienes que dejar que el Espíritu Santo te vaya controlando. Es decir, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Nos va revelando la voluntad de Dios que está en la palabra de Dios y va actuando en nosotros por medio de la palabra de Dios. Tienes que exponerte realmente a la palabra de Dios y al Espíritu Santo para que te dirija hacia la voluntad de Dios, hacia andar en los caminos de Dios. Hay un uso que era del mundo de los barcos, que se usaba para ser llenos. Y es que en los barcos, en los veleros, ¿verdad? Un velero en el medio del mar, el viento sopla fuerte, pero ese barco, aunque esté ahí siendo rodeado por el viento va donde el viento quiere. Yo no puedo controlar el viento, pero una cosa sé, que si no despliego las velas de mi barco, no va a llegar a ninguna parte. Y tal vez diga, ¿por qué yo no avanzo en mi vida cristiana? ¿Por qué no soy más firme, más fuerte? Porque tienes tu vela cerrada. No te estás exponiendo realmente a la voluntad de Dios, no estás exponiendo a que el Espíritu Santo actúe por ti a través de la palabra de Dios. Pero cuando tú te expones a la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos habla por medio de ella. Y por medio de ella comprendemos la voluntad de Dios y por medio de ella también el Espíritu Santo nos redarguye, nos exhorta, nos transforma. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2, 12, verso 2, ¿no? No conforméis a este siglo, no se llenen con los de este mundo, no se llenen con los valores de este mundo, con los principios, con la filosofía de este mundo. No se llenen de eso, no se conformen a eso.
sino deben ser renovados en el entendimiento. ¿Y qué entendimiento de qué? De la voluntad de Dios. De ahí viene nuestra transformación. Por tanto, hermanos, necesitas exponerte. Abre tus velas, abre tu Biblia, exponte a la palabra de Dios, léela con detenimiento, ora al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo hable a tu vida, te diga, estas áreas de tu vida están débiles, estas áreas de tu vida aún estás viviendo siendo sacudido muy rápidamente por tu carne, pero el Espíritu Santo está en ti para capacitarte, para que ya no vivas obedeciendo aún los vestigios de ese amo carnal que aún está en nosotros. El Espíritu Santo está ahí para llevarte hacia la voluntad de Dios. Así que el Espíritu Santo, hermanos, debemos nosotros entender que su obra en nosotros, su llenura en nosotros, significa que va tomando el control. ¿De qué manera? Por la palabra de Dios. Va cambiando nuestra forma de pensar. Ya, como dice, el pecado ya no es para nosotros algo que nos agrada. Lo vamos aborreciendo. Y mientras más lo aborrezco, más lo quiero cerca. El Espíritu Santo nos hace razonar, actúa en nuestra mente. Ponemos atención en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne, dice Pablo. Así que este proceso de ser llenos del Espíritu, hermanos, es que se va aplicando a nosotros. Dejamos que el Espíritu Santo aplique a nosotros, a nuestra mente, que renueve nuestro entendimiento, que nuestra vida pueda ir agradando a Dios, y así vamos siendo transformados diariamente, impidiendo que te conformes a los razonamientos del mundo, y en tanto te vas entregando cada vez más a la influencia del Espíritu Santo, vas a ver cómo se vuelve realidad en tu vida, que vas a amar realmente a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No hay otra manera. No verás la plenitud de la vida cristiana a menos que te entregues realmente, despliegues las velas de tu vida y te expongas realmente al Espíritu Santo. Ya tengo que terminar, pero si usted siguiera leyendo Efesios capítulo 5 y después capítulo 6, veríamos cómo eso impacta. Una persona llena del Espíritu Santo impacta. Un esposo impacta a su esposa. ¿Por qué? Porque la ama como Cristo, puede amarla como Cristo le amó a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora está sometido al soplo del Espíritu Santo y lo lleva donde el Espíritu Santo quiere llevarlo. Y su esposa dice, ¿qué le pasó a este? Pero es bueno. La esposa se somete a su esposo. ¿Por qué? Porque lo hace en Cristo, sometida al Espíritu Santo. Y eso impacta. Y Pablo dice, tal vez sean ganados sus esposos y son inconversos. Simplemente ¿por qué? Por su testimonio. Y dice, hijos, ustedes son llenos del Espíritu Santo y van a impactar sus familias. Si sus familias sean creyentes o no creyentes, va a impactar. ¿Y qué le pasa a mi hijo? Que de pronto me está honrando, que de pronto me tiene respeto, que de pronto me obedece. Yo no he cambiado nada, pero él ha cambiado mucho. Y tal vez la persona que vive en tu casa no sea ni siquiera tu papá real. Pero aún así te puedes someter y le puedes amar. ¿Por qué? Porque es tu prójimo. Y eso impacta a la vida, fuera de lo que es el círculo de la iglesia. Eso impacta fuera. Dice, padres, críen a sus hijos en la disciplina y del Señor y en la voluntad del Señor. Y uno dice, ¿qué le pasa a mi papá? Que ahora cambió su carácter. Ahora es un hombre más justo, ya no es un hombre violento. Está bajo otra influencia. No es así. Y el jefe dice, ¿qué le pasa a este empleado que ahora
trabaja de manera responsable. Aunque yo ni siquiera esté en la oficina, él sigue haciendo su trabajo y es bueno. Y antes era un flojo. ¿Por qué? Porque ha cambiado. Y el empleado dice: ¿qué le pasa a mi jefe? Que ahora realmente se ha dado cuenta de que necesitamos realmente que nos pague más, o que nos dé mejores condiciones, o nos trata de mejor manera. Ya no nos trata como si fuéramos personas desagradables. ¿Por qué? Porque ha cambiado. Y una persona que es impulsada por el Espíritu Santo va trascendiendo, va impactando en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en la familia, en la casa, en el negocio, en la esquina. Debemos volver, hermanos, no debemos dejarnos arrastrar por el viento de este mundo. Debemos volver a ser una iglesia influyente. Y parte por ti, que el Espíritu Santo influya en tu vida, para que tú influyas en el que esté a tu lado, en tu hermano, en tu hermana, me refiero de sangre, en tu familia, en tu casa, en tu barrio, en tu curso, en tu trabajo. Hermano, el Señor nos ayude para hacer frente a estos tiempos de cambio, pero la única manera es que realmente vivamos en el Espíritu, seamos llenos del Espíritu y tomemos la rienda de nuestra vida, fortalecidos por el Espíritu Santo, para que no seamos llevados donde este mundo quiera llevarnos. Oremos, por favor. Señor, te rogamos que tú nos bendigas, Señor. Bueno, ya nos has bendecido grandemente. Si realmente somos tus hijos, ya hemos recibido toda la bendición que necesitamos, Señor. Ahora te rogamos que tú nos ayudes realmente a poder someternos, Señor, a ti, a poder despreciar este mundo, Señor, despreciar incluso nuestros propios deseos y impulsos, solamente para agradarte a ti, Señor. Tú eres un Dios y un amo totalmente diferente al amo del pecado. El pecado siempre nos va a llevar a destrucción. En cambio, tú eres un amo bueno que nos ha dado una razón para amarte. Tú nos has amado primero. Tú has dado a tu propio Hijo por nosotros. Y nos das argumentos y nos has mostrado tu amor de una manera que nunca hemos antes y nunca veremos, Señor. ¿Para qué? Para darnos ese deseo y ese impulso de someternos a ti, someternos a tu espíritu, someternos a tu palabra, y podamos realmente ser controlados, Señor, en todo nuestro ser por ti. Señor, ayúdanos a ser jóvenes, adultos, creyentes, que realmente no solamente vivamos nuestro cristianismo para adentro, sino que realmente podamos influir. Ayúdanos a ser sabios para poder seguir aún en estos tiempos, manteniendo en pie, Señor, en alto, visible, Señor, tus mandamientos, tus valores, tus principios, Señor, y que sean reflejo en nuestra vida, porque ya no somos de la carne, sino que somos del Espíritu. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiese pedirle ahora al Roberto